tardes. Desde la Escuela de Posgrados en Educación Integral les damos la bienvenida a la Semana de la Mujer, la Inclusión y la Diversidad. En 1997, la Escuela de Posgrados en Educación Integral abrió sus puertas por primera vez como centro de capacitación. Para 1998 ya teníamos autorizadas por la Secretaría de Educación nuestras primeras maestrías y en 1999 la siguiente. En el año 2012, en octubre exactamente, nos logramos certificar en equidad de género, certificación que ratificamos el año siguiente con una evaluación muy buena, la verdad. Y bueno, pues desde ese año, la institución cada año lleva a cabo esta semana, inicialmente denominada la Semana de la Mujer. Hace 3 años cambiamos el nombre a la Semana de la Inclusión y la Diversidad. Y este año, marzo del 2025, le estamos denominando Semana de la Mujer, la Inclusión y la Diversidad. ¿En qué consiste? Bueno, en presentar una serie de conferencias que apoyen académicamente lo que sucede, obviamente, con los términos que estamos utilizando y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Aunque enfocamos la inclusión y la diversidad por cuestiones de derecho y justicia social a todos los grupos sociales. Pero por tratarse de esta semana, bueno, le denominamos Semana de la Mujer, la Inclusión y la Diversidad. En esta ocasión yo doy la apertura a esta semana de marzo del 2025 con la conferencia Inclusión y Exclusión en el Panorama Educativo. Bienvenidos. Y bueno, la invitación queda abierta para que esta conferencia no se quede solamente en los repositorios de la institución, sino si es que la consideran valiosa, pues la compartan en sus instituciones educativas o en sus organizaciones o en sus empresas. Pues bienvenidos a esta Semana de la Inclusión, su servidora Lucía del Carmen Bustos Aguilera, con el tema Inclusión y Exclusión en el Panorama Educativo. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de los conceptos. ¿Qué entendemos por inclusión y qué entendemos por exclusión? Bueno, pues por inclusión, tomando en consideración que somos una nación que defiende en su constitución política los derechos humanos, denominados derechos fundamentales, también a nivel internacional y a nivel de todos los países miembros de las distintas instancias o organizaciones como la ONU que defienden estos derechos. Sin condición alguna, caracterizándolos como universales e irrenunciables. Y bueno, la inclusión, según el diccionario de la lengua española, significa poner algo dentro de otra cosa. En términos de equidad y justicia social y bajo este panorama de derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales, pues comprende la participación de todas las personas en sus diferentes contextos de desarrollo social, la participación de la comunidad de todos los individuos. De establecer condiciones de participación, el Estado debe promover las condiciones que garanticen y respeten estos derechos. No solo a estar, sino también a pertenecer. Y no solo a pertenecer, sino a intervenir de forma activa y plena en estas condiciones que mencionamos de equidad y de justicia social. Ahora, ¿qué es la contraparte? ¿Qué es la exclusión? Bueno, pues según la Real Academia de la Lengua Española, se define como el acto y el efecto de excluir, dejar afuera. Y se presentan 4 acepciones según cómo se trate, como verbo, transitivo o pronominal. ¿Qué quiere decir? Quitar a algo o a alguien del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello. Descartar, rechazar o negar esa posibilidad de ese algo. O tomar en consideración que se puede tratar de 2 cosas incompatibles y por lo tanto no pueden integrarse. O referido a una persona
que deja de formar parte de algo. En este caso, la definición de la Real Academia lo maneja como algo voluntario, como dejar de formar parte de algo voluntariamente. Desde el punto de vista de los derechos, pues ya dijimos que son universales y son irrenunciables. Entonces la persona por sí misma no tendría que excluirse desde el punto de vista del panorama del derecho y de la justicia social. Bueno, ¿qué pasa con la inclusión y la exclusión en el panorama educativo? Bueno, vamos a hacer una revisión desde los compromisos que México tiene a nivel internacional con la Agenda 2030, partiendo desde los antecedentes de los compromisos de desarrollo del milenio hasta esta Agenda 2030, los compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué pretende México al estar incluida en estos compromisos, al asumirlos? ¿Y cuáles son los compromisos que adquiere, por ejemplo, nuestro Estado, el Estado de Puebla, ¿no? ¿Qué pretende en materia educativa? Un panorama somero, vamos a llevar a cabo una breve revisión de lo que sucede a nivel Latinoamérica, los alcances y los compromisos que hay en este panorama educativo, algunas instancias que hacen referencia a cómo se cierra en el 2024 a nivel de uso en la educación y a nivel general de las tecnologías de la información y la comunicación, los compromisos que hay ahora a nivel educativo por la UNESCO con el uso de la inteligencia artificial. Y por otro lado, pues vamos a revisar también este panorama de inclusión y exclusión frente a lo que en derecho se considera como la contraparte desde el punto de vista de la discriminación. Y vamos a analizar dos aspectos de la discriminación, la denominada discriminación por objeto y la denominada discriminación por resultados. En este sentido es interesante contemplar estos aspectos porque cuando se trabaja con políticas públicas apegadas al derecho y apegadas a la legalidad, se pretende que todo sea en sentido positivo, en sentido objetivo. Y entonces vamos a hablar de acciones afirmativas. Pero cuando indirectamente estas acciones, a través de la propia aplicación de la legalidad, no alcanzan a cubrir todas las necesidades de toda una comunidad, en nuestro caso, si están protegidos estos derechos por nuestra Constitución y no alcanzan esa cobertura a nivel de toda nuestra nación, bueno, pues estaría trabajando en la exclusión, en la discriminación y en lo que se considera como discriminación por resultados. Entonces, viendo este panorama, bueno, pues empezamos con lo que los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 trabaja en su página en internet los cambios que ha habido del año 2015, cuando se cierra el compromiso de los objetivos de desarrollo del milenio, hablando de que se ha alcanzado, por ejemplo, una tasa de matrícula a nivel mundial en educación básica, el 91% en los países en vías de desarrollo. México hemos visto que a nivel educativo ha ido cambiando y ampliando esos derechos a nivel constitucional, donde al principio solo se veía como un derecho a la educación primaria, posteriormente el preescolar, la secundaria, la educación media superior y hoy abarca hasta la educación superior y la educación inicial, todas como un derecho, tomando en consideración que existen dos tipos de servicios, que son los servicios públicos asistenciales propios de la protección del Estado y los servicios que ofrecen las instituciones de financiamiento privado, pero que según la actual Ley General de Educación considera que pertenecen al mismo sistema educativo, que la única diferencia es que ellos, las instituciones particulares, este servicio a través de una cuota, pero pertenecen al sistema educativo nacional en toda su dimensión. Entonces, la diferencia es solo esa, ¿no? Financiamiento público, financiamiento privado, pero todas forman parte
de este panorama educativo. Y en la actualidad se considera como educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, ¿qué se pretende para la Agenda 2030? Que ese 91% se convierta en el 100%. Sin embargo, la misma página de los Objetivos de Desarrollo Sostenible arroja estas cifras. 1 de cada 4 niñas no asisten a la escuela. 103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de alfabetización y más del 60% de ellos no son mujeres, ¿sí? Entonces, 6 de cada 10 niños y adolescentes, aquí serían niños, niñas y adolescentes, no poseen un nivel de competencia mínima en lectura y matemáticas. Esa es todavía nuestra realidad y por lo tanto, si nosotros indagamos en la página de la Agenda 2030, vamos a ver que estas cifras se convierten en metas por alcanzar. De tal manera que no solamente sería subir ese índice de la educación básica, de ese porcentaje de la educación básica del 91%, sino que además se garantice que todas las niñas asistan a la escuela, que se desarrollen esas habilidades básicas de alfabetización y que esas competencias mínimas en lectura y matemáticas se conviertan en una realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es uno de los compromisos importantes en esta Agenda 2030 para todos los países que están comprometidos con la Organización de las Naciones Unidas y con esta Agenda 2030, y obviamente lo estamos tratando porque México pues no es la excepción. Se menciona que, bueno, aún persisten algunos diferenciadores importantes de cobertura, acordes a la situación geográfica y al nivel adquisitivo. Eso es importante porque a veces se habla de que hay una mayor o mejor educación, una educación de más calidad en estas instituciones de financiamiento privado. No necesariamente, pero sí es importante tomar en cuenta que como educación de calidad, pues se va a entender aquella que permite a través de esta formación y con esas habilidades que se han mencionado, tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Y entonces por eso es importante y por eso el punto de partida de la agenda, aunque está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el objetivo número 4, pues se persigue o se busca asegurar que todas estas niñas y niños completen esa educación primaria y secundaria gratuita para ese 2030. ¿Sí? Y que obviamente en estas instituciones de financiamiento público, que son las que se tiene que garantizar por parte del Estado, aunque también se puede obligar como parte perteneciente del Estado a las instituciones de financiamiento privado, pues sea con una educación de calidad. Se aspira a proporcionar acceso igualitario y una formación técnica asequible, eliminando la disparidad de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a una educación superior de calidad. Es decir, ya está abarcando la agenda y ya está contemplado en la Constitución mexicana no solo la educación inicial, la educación básica que comprende preescolar, primaria y secundaria, la educación media superior, sino también la formación técnica y la educación superior como un derecho y por lo tanto todos los planes de trabajo todas las acciones afirmativas en las que se tenga que trabajar a nivel del Estado y como compromiso entre todas estas instituciones que pertenecen al sistema educativo nacional, sea pues una realidad el hecho de que puedan seguir su trayecto incluso hasta la formación profesional. Bien, en la Ciudad de México, el 28 de enero de este año, en el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se dio a conocer el Catálogo de Iniciativas 2024. Aunque es un documento que se concretó el año pasado, se pretende que todos los compromisos generados en este documento, en este catálogo de iniciativas, se lleven a cabo a partir de este año con el ciclo escolar presente
y hasta culminar en la Agenda 2030 con las metas establecidas. El catálogo presenta solo una parte de muchas acciones y resultados alcanzados hasta el 2024 en diferentes temáticas. Nosotros vamos a abordar solamente la parte educativa. Por ejemplo, se manejan dos aspectos relevantes. 218 docentes de 74 planteles en 5 sedes en los estados de Puebla, Veracruz y Yucatán fueron capacitados en temas de igualdad de género, inclusión social y derechos humanos en el ámbito educativo, así como en pensamiento científico, desarrollo local y habilidades sociales y emocionales. Entonces está hablando del logro en la agenda, pero al mismo tiempo queda establecido un compromiso de continuidad. O sea, no se puede hablar de un logro y cerrar el compromiso. Es un logro, pero estas cifras tendrían que aumentar, tendrían que ir sumando proporcionalmente en la medida que esta formación y esta capacitación se siga llevando a cabo. Juventudes en Acción, más de 30,000 estudiantes y 500 emprendedoras participaron en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, CTIM, fomentando el liderazgo y desarrollo con perspectiva de género. Entonces, está hablando de importantes logros a nivel de inclusión, a nivel de evitar la exclusión y la discriminación, con una cultura amplia de no discriminación, sobre todo con mujeres y con niñas. Y bueno, hay cifras que dicen que esto se va logrando, pero decíamos, lo importante es qué se alcanzó en ese 2024, pero cuáles son los compromisos que quedan establecidos para dar continuidad. Si al 2024 hablábamos de 218 docentes, pues para el 2025 tendríamos que incrementar esa cifra en más de los 74 planteles de estos estados. Y lo más lógico sería que si estos estados fueron piloto en estos alcances, bueno, se traslade al resto de la República Mexicana con los logros obtenidos a través de las estrategias que fueron implementadas. Y lo mismo con las Juventudes en Acción. Bueno, esta agenda maneja otros aspectos en materia política, en materia económica, en materia de salud, que sería importante analizar. Pero bueno, como decíamos, nosotros nos estamos concretando a la cuestión educativa. Bien, en el estado de Puebla se ha dado inicio a la campaña de alfabetización por Amor a Puebla 2025 por parte del gobierno del estado, reportando en su ponencia de presentación las siguientes cifras y compromisos. Aquí hay algo interesante. En el caso de Puebla ocupamos el número 6 en analfabetismo, con una cifra considerable, es decir, un 5.98%. Todavía tenemos 308,936 personas con una población de 15 años y más de 5,166,033. Entonces, todavía hay una alta tasa de analfabetismo en nuestro estado y bueno, a través de este programa que es parte de estas agendas y de estos compromisos, alcanzar la alfabetización. Porque solamente de esta manera, como una meta de desarrollo para esa Agenda 2030, pues se pretende que se tengan las habilidades básicas fundamentales en lectoescritura y matemáticas a través de los procesos de alfabetización, partiendo de inhibir el analfabetismo en el Estado, pero al mismo tiempo fortaleciéndolo en los demás niveles educativos. En esta jornada, el objetivo fundamental, el objetivo de la jornada de alfabetización denominada Por Amor a Puebla, Agenda 2025, se pretende alfabetizar a personas de 15 años en adelante, contribuyendo a esta jornada para disminuir el analfabetismo en el Estado, mediante la participación social y bajo un enfoque de equidad y respeto a los derechos humanos. Aquí esto me parece interesante porque
yo tengo experiencia como alfabetizadora hace varios años y yo abandoné muy mal hecho y tontamente, esta loable tarea, porque de verdad alfabetizar a un adulto no tiene ni idea de lo precioso que es, ¿no? Que en 2, 3 meses un adulto que jamás en su vida había leído o solamente sabía operaciones básicas a través de su mente, sobre todo cuando se dedican al comercio, cuentan dinero, no más allá, que logren alfabetizarse en estos dos aspectos. Pero de repente el mismo Instituto Nacional de Educación para Adultos eh, cambió la estrategia de inclusión y empezó a exigir que tuvieran un acta de nacimiento. Y entonces lo que nosotros hacíamos como alfabetizadores, que iba a ir tocando de puerta en puerta para convencer a la gente, tuvimos ese freno porque la mayoría de la gente que ya lográbamos captar para que fuera a nuestros cursos de alfabetización, nosotros conseguíamos también la sede y nos proporcionaban los materiales y demás. De repente puso como un freno a este hecho, ¿no? Decir, no, si no traen su acta de nacimiento no pueden participar. Y decíamos, y si no la tienen, ¿qué? Bueno, entonces implementa una estrategia lateral para que se consiga al mismo tiempo el acta de nacimiento. Y como no se hizo, la verdad, a mí eso en lo personal me pareció absurdo, dejé de trabajar en alfabetización. Pero por lo que yo estoy viendo ahorita en esta jornada, no están pidiendo documento alguno para las personas, solamente están pretendiendo que si yo conozco personas analfabetas, pues las invite a participar en los grupos que se van a formar. La invitación se ha hecho a nivel de instituciones de educación superior con alumnos que quieran prestar servicio social o que quieran acreditar sus prácticas profesionales, para que sean preparados en esta jornada de alfabetización a través de las propias instituciones educativas, con personas que se han denominado como enlaces en cada institución y donde, bueno, se nos va a capacitar, nosotros vamos a capacitar a los alfabetizadores y se van a formar grupos de 6. La sede va a ser en las instituciones públicas, lo cual me parece también algo certero, aunque pudiéramos también las instituciones privadas proporcionar espacios al respecto. Y bueno, y aunque lo hiciéramos fuera del programa, creo que es una labor que obligatoriamente tendríamos que cumplir todos los mexicanos, ¿no? El hecho de que cuando conozcas una persona analfabeta, te comprometas a ayudarla a que pueda aprender a leer y escribir y a que pueda realizar sus operaciones básicas, porque en eso consisten estos programas, ¿no? Bueno, está establecida este compromiso en 2 etapas. La primera es alfabetizar a 75,000 personas en un esquema, uno alfabetizador por cada 3 educandos, y la incorporación de 37,500 alfabetizadores por aliados. La segunda etapa es para entre febrero y junio de este año. La segunda etapa, julio-noviembre, alfabetizar a 75,000 personas en un esquema, un alfabetizador por cada 3 educandos, incorporación de 37,500 alfabetizados por aliados. Entonces hay 2 etapas, por eso es que ahora que se hizo la invitación, pues ya se están formando los equipos, ya se están formando los capacitadores y bueno, no queda más que llevar adelante el compromiso y probablemente el año que entra, y nosotros también le damos continuidad a estas presentaciones, podamos estar presentando las cifras y los alcances logrados en este compromiso. La invitación queda abierta a nivel de cualquier persona que quiera incorporarse al compromiso del Estado. Bien, en este artículo cuyo link se encuentra aquí al calce, que pertenece a un blog sobre educación, vamos a analizar 5 avances clave de la educación en América Latina y el Caribe. Esto es importante porque nos permite a nosotros también como nación compararnos, medirnos.
saber si estamos dentro de la media de los alcances a nivel de países de desarrollo o vamos un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, en el avance 1 se menciona que más niños asisten a la escuela en los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. Para el grupo de niños entre 6 a 14 años dice que se ha logrado una cobertura casi universal en la región, llegando a más del 95% en el 2015. Sin embargo, dice, el éxito ha sido más modesto para los niños de 4 a 5 años y los jóvenes de 15 a 17. Entonces, aquí hablábamos de, no está incluido el preescolar, no está incluida la secundaria, más o menos, se estaba hablando nada más de primaria. Ahorita la cobertura, insisto, sobre todo en México, es lograr ese panorama de educación básica y subirlo la globalidad de ese 91% arrojado para ese 2015 en el panorama integral para llegar al 100%. Dice, en el 2015 la tasa de asistencia para ambos grupos rondó el 80%, lo cual indica que deben realizarse esfuerzos para mejorar la asistencia en preescolar y secundaria. Son los dos grupos que les decía yo, que hasta los compromisos de los objetivos de desarrollo del milenio quedaban excluidos porque se hablaba de la cobertura universal a nivel primaria. Ahora, al contemplar el esquema de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, pues no solo se pretende incrementar del 91 y de ese 91 global y de este 95 en primaria al 100% de educación integral de estos 3 grados como un solo nivel educativo para esta Agenda 2030. De tal manera que ese grupo asistencial que se encontraba excluido y ese 80% suba también al 100%. Bueno, ¿qué hay con el denominado avance 2? Dice, algunos países mejoraron sus niveles de aprendizaje en la prueba PISA. México ha cambiado aquí algunos aspectos. Este es un compromiso de la OCDE realmente el aplicar esta prueba. Aquí le han denominado ya de otra manera, se prepara de manera diferente sobre todo con el nuevo programa educativo a nivel nacional, porque no solo se trata de estar dentro de los países mejor posicionados con estas competencias ante la OCDE, sino que se crezca al interior de la nación y se cumplan los compromisos como nación, más allá de cumplir con los compromisos de la OCDE en esta prueba PISA. Bueno, pero en este caso, cuando todavía México estaba con este compromiso, se hablaba de este segundo alcance a nivel de América Latina y el Caribe. Y mencionaba acá que Perú y Colombia habían mejorado sus resultados en matemáticas, ciencias y lectura junto a Trinidad y Tobago. Y estos países de la región se encontraban entre los 10 países a nivel global con mayor ritmo de mejora en la ciencia. En la región, no obstante, los resultados de las pruebas revelaban que 6 de cada 10 estudiantes de 15 años no sabían usar fórmulas matemáticas básicas ni procedimientos o reglas para resolver problemas con números enteros incluso. Es lo que decíamos hace un momento, una carencia importante en las competencias no solo de lectura, sino en las competencias matemáticas, ¿no? Entonces, esos son algunos de los aspectos que esta prueba analiza, se siguen analizando y se siguen poniendo como prioridad en el sistema educativo. Aunque en la actualidad hay muchos maestros que se quejan porque dicen, es que desaparecieron las matemáticas de los libros de texto y demás. No, es que las matemáticas nunca desaparecen porque este simbolismo lo manejamos en toda nuestra vida cotidiana y en lo que sea. Entonces, si a ti te presentan un problema de la vida cotidiana, ¿de qué manera tú como docente estratégicamente atraes el manejo de las matemáticas a la solución de estos problemas? Lo que pasa es que nos acostumbramos al panorama de la educación tradicional, donde todo nos lo daban temáticamente desarrollado, muy digerido, con ejemplos, con subtemas, etcétera, y ahora pues nos ponen
una meta a alcanzar como docentes en el hecho de que yo tengo que identificar en la transversalidad el desarrollo de estas competencias a través de los temas sugeridos. Porque antes se veían aisladamente. Llevaba mi materia de matemáticas, mi materia de español, mi materia de ciencias. Hoy te planteas un tema y en la transversalidad tienes que trabajar el resto de las competencias y los conocimientos. Y ese es un tema que sigue en discusión y esa es una forma de que los maestros afinen sus propios conocimientos, sus propias competencias y transversalicen a través de la acción estos conocimientos que son necesarios. No están descartados, están presentes y así es como estratégicamente los maestros tendrían que trabajarlos. ¿Qué hay con el avance 3? Bueno, se menciona que casi todos los estudiantes tienen acceso a una computadora en su centro educativo. Aquí, bueno, vamos a verlo más adelante. Gracias a los esfuerzos sostenidos de los países de la región para cerrar la brecha digital en las escuelas, el número de estudiantes de 15 años por computadora pasó de 16 estudiantes por equipo en 2009 a 14 en 2015. Sin embargo, el acceso a las computadoras sigue siendo desigual. En establecimientos de gestión pública hay una computadora por cada 16 estudiantes, mientras que la cifra es de una computadora por cada 7 estudiantes en centros de educación privada. Entonces, aquí está el comparativo que las mismas instancias, organismos internacionales hacen en cuanto a las instituciones de financiamiento público y privado. Pero esto hace que la educación se convierta en una élite y que esta brecha digital, que sigue siendo inalcanzable para muchos si lo vivimos en la pandemia, precisamente, el hecho de que no había conectividad a nivel nacional, una cobertura completa o una escasa conectividad que en la actualidad predomina en unas comunidades donde es difícil el acceso por la calidad de los servicios principalmente, pues todavía muchos estudiantes no tengan acceso. Y entonces en otros espacios se va acumulando, se va creciendo esta cifra y se va abriendo la brecha en vez de cerrarla. Y se va convirtiendo en una oportunidad un tanto elitista para quienes sí tienen el acceso y la oportunidad de formarse con estos implementos. El avance 4. Dice, los países de la región invierten cada vez más en educación. El gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto pasó del 4.2% en 2005 al 5.9% en 2014. A pesar de esto, la brecha en el gasto público por alumno entre los países de la región sigue siendo amplia. Costa Rica y Jamaica, los países que reportaron el mayor porcentaje de gasto público por alumno en 2014, gastan en primaria y secundaria el doble que Perú y en secundaria 4 veces más que Ecuador, siendo estos los países que menos recursos invierten. Hasta este entonces México estaba posicionado en una cuestión intermedia. El Producto Interno Bruto ahora en México aplicado a la educación oscila entre el 4 y el 6%, dependiendo de las condiciones de las políticas de ingreso y egreso y de cómo se están manejando los apoyos en becas para todos los educandos desde educación básica, incluso hasta educación superior. Pero aquí hablamos de un panorama de exclusión. ¿Por qué? Porque no se considera a los alumnos que están en las instituciones de financiamiento privado. Pues se considera que si los papás pueden pagar una escuela particular, no necesitan de esta ayuda y no necesariamente siempre esto es cierto. Entonces aquí estamos hablando de una discriminación indirecta, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, bueno, aquí porque pues nadie ha movido el panorama, pero se podría trabajar en este avance de yo también podría pedir en un momento determinado, a lo mejor como madre soltera trabajadora que hace un esfuerzo por tener a sus hijos en una institución particular, por los horarios sobre todo, ¿sí? Que tuviera un apoyo para poder tener a sus hijos de manera más holgadamente en estas instituciones. Aquí, insisto, se estaría hablando de un panorama de exclusión en este sentido, al diferenciar los derechos y las necesidades de los niños de las instituciones educativas
en escuelas de financiamiento público frente a las instituciones educativas, los niños en instituciones educativas de las escuelas de financiamiento privado. Y el avance 5 menciona que hoy se gradúan más estudiantes de secundaria en América Latina y el Caribe que hace 10 años. Dice, la tasa promedio de graduación aumentó 10 puntos porcentuales, del 68 al 78% en primaria, de 51 a 60% en secundaria baja y de 33 a 42 en secundaria alta entre 2006 y 2015. Dice, sin embargo, la condición socioeconómica de los estudiantes continúa siendo un factor determinante para graduarse. 6 de cada 10 de los estudiantes más ricos en 2015 se graduaron de secundaria alta, pero solo 2 de cada 10 de los estudiantes más pobres concluyeron este ciclo. Apenas siendo sinodal de un examen profesional de maestría, aquí en nuestra institución, uno de los maestros que viene de una comunidad de aquí de Puebla nos mencionaba que en su comunidad no hay educación secundaria todavía. Entonces quiere decir que esto a nivel de estado no tiene todavía la cobertura total. ¿Y qué pasa con estos niños que egresan de la secundaria si no tienen cerca una institución educativa para continuar con sus estudios? Aunque el programa educativo actual a nivel constitucional considera y a nivel de leyes de educación considera que la educación básica es preescolar, primaria y secundaria, pues se quedan en la primaria porque no hay una secundaria cerca. Y entonces la exclusión a nivel de las niñas, sobre todo, se presenta con mayor énfasis, porque nos comentaba el maestro, a los papás de los niños un tanto ya convencidos de que sí deben de estudiar la secundaria para complementar su ciclo básico, pues los mandan a las secundarias más cercanas, pero las más cercanas estamos hablando que están a 1 o 2 horas de distancia de estas comunidades, ¿sí? Y a veces no hay transporte. Entonces, ¿y qué pasa con las niñas? Pues prefieren no mandarlas por cuestiones de seguridad. Entonces, aquí también hay una discriminación indirecta, insisto, lo vamos a ver más adelante los conceptos, los aspectos legales en dicha situación, y que bueno, pues entonces no estaríamos cumpliendo para el 2030 con esta cobertura si no se tiene contemplada que por cada institución de educación primaria que haya en una comunidad tendría que haber obligatoriamente tanto el preescolar como la secundaria, sino cómo complementan nuestros estudiantes ese esquema de educación básica. Bien. Este año, en enero de 2025, en el Día Internacional de la Educación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, se pronuncia sobre la inteligencia artificial. Este es un tema de discusión no tan nuevo, pero muy actual, sobre todo en función de los alcances. Ya vimos y vamos a ver otras cifras de cobertura. Pero ahora la ampliamos a dispositivos electrónicos de otras naturalezas, no necesariamente la computadora de escritorio o la computadora personal, sino las tabletas y sobre todo los celulares. Pero, por ejemplo, este mismo maestro nos mencionaba que 3 de cada 10 maestros en su comunidad tienen acceso a Internet a través de un teléfono móvil. La mayoría tiene teléfono móvil, pero tienen que estar buscando dónde capturar la señal. Y de su grupo de esos grupos de primaria, porque él es director, de sus grupos de primaria de primero a sexto, ninguno de sus alumnos tiene un dispositivo móvil. Entonces, a veces estos beneficios, estos alcances, se vuelven elitistas por sí mismos también. Entonces, la inteligencia artificial, aunque está avanzando con el uso de la tecnología, sigue siendo un impedimento para personas que son excluidas por el propio sistema, por la propia infraestructura y la propia cobertura infraestructural, cuando no tienen ni los medios ni los recursos para tener alcance a estas disposiciones. Dice la UNESCO en el Día Internacional de la Educación en este enero del 2025, que se pretende que los Estados miembros, se pide a los Estados miembros, preparar profesores para que se haga buen uso de este implemento tecnológico en educación.
pero aquí pues estaríamos hablando de qué profesores, pues los que tienen la disponibilidad y el acceso, el medio y el recurso. Orientándose sobre principios éticos para que principalmente no desplacen la acción humana como herramienta al servicio de profesores y estudiantes, promoviendo la autonomía y el bienestar. Observa su ocupación en el nivel secundario en países de mayor rentabilidad. Entonces, aquí está hablando incluso de este aspecto, ¿no? ¿Cuáles son esos países de mayor rentabilidad? Pues los que van cumpliendo con estos avances, los que van a la par del desarrollo científico y tecnológico, pero tienen no solo la disponibilidad, sino el acceso, el medio, el recurso, el implemento y la conectividad para poder acceder a estos espacios. Entonces, eso, insisto, pues lo convierte otra vez en una cuestión elitista. Y de nueva cuenta, pues en educación estamos frente a un panorama de inclusión y exclusión. En su informe, la UNESCO menciona de manera textual lo siguiente. Los profesores de educación básica aún carecen de una orientación clara sobre estas prácticas. Solo el 10% de las escuelas y universidades supervisan oficialmente el uso de la inteligencia artificial, según un estudio realizado por la propia UNESCO en mayo de 2023, en el que se analizaron 450 centros educativos. En 2022, solo 7 países habían elaborado marcos o programas sobre inteligencia artificial para docentes y solo 15 habían incluido objetivos de formación sobre inteligencia artificial en sus planes de estudio nacionales. Al mismo tiempo, cada vez son más los estados que imponen restricciones al uso de las nuevas tecnologías en las aulas. Obviamente esto es porque con grupos muy numerosos, y si no se prohíbe el uso de celulares, por ejemplo, de tablets o de computadoras personales en las aulas, el maestro no tiene la capacidad humana, no porque sea una incapacidad de trabajo, no tiene la capacidad humana de vigilar de 30, 40, 50 alumnos para que el uso de estos dispositivos sea con fines académicos. Es un problema. La masificación en los grupos representa un enorme reto transformador para los académicos que tendrían que buscar otra vez estrategias grupales para poder trabajar con esta cuestión. No restringir, sino favorecer y capacitarse en ellos en el uso de estas tecnologías cuando se tiene el acceso, cuando se tiene el implemento y cuando se tiene la conectividad, ¿no? Y entonces decir, bueno, ¿de qué manera lo usamos para que no se restrinja? ¿Y de qué manera establecemos códigos de ética en el uso de estos implementos? Según los nuevos datos de la UNESCO, casi el 40% de ellos tienen ahora una ley o política que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas, frente al 24% en julio de 2023. Esto pues les menciono porque tiene que ver una situación con la otra. Si yo tengo grupos muy numerosos en mi institución, como maestro, humanamente hablando, me es imposible llevar todo a un control. Entonces, ¿cuál es la salida más fácil? Pues la restricción, ¿no? Entonces, si yo no puedo controlar, pues entonces restringo. Y puede llegar a aparecer incluso en los reglamentos escolares, ¿no? Aunque aquí tenemos un problema con los reglamentos escolares porque casi siempre pasan por encima de los derechos humanos y fundamentales y de los derechos constitucionales. Y nunca un reglamento operativo podría ignorar estos derechos. Sin embargo, se hace. Aquí este sería otro tema de discusión, el vigilar la emisión de los reglamentos escolares para que no suceda esto, ¿no? A veces, y sobre todo en las instituciones de financiamiento privado, lo toman como parte del contrato de servicios, pero ningún contrato de servicios puede hacerte renunciar a esos derechos fundamentales. Acuérdense que esta universalidad, el principio de universalidad y el principio de irrenunciabilidad a los derechos, pues no puede ser atropellado a través de un reglamento operativo. Pero bueno, es otro tema de discusión. Dice, en el ámbito de la educación, la UNESCO publicó la primera guía para el uso de la inteligencia artificial generativa en educación e investigación en septiembre del 2023. Como ven, pues no tiene ni 2 años, ¿no? Así como 2 marcos de competencia en materia de inteligencia artificial para estudiantes y docentes.
En 2024 se abordan tanto el potencial como los riesgos de la inteligencia artificial para un uso seguro, ético, inclusivo y responsable. Estos estudios sugieren establecer un límite de edad, esto es importantísimo, de 13 años para el uso de la inteligencia artificial en las aulas. Estaríamos hablando de educación secundaria hacia arriba y estaríamos hablando de que las restricciones tenían que ser el uso inseguro, no ético, exclusivo y no inclusivo, discriminativo y no responsable del uso de esto, de la inteligencia artificial. Al no estar legislado, bueno, pues sucede como en todo lo nuevo, ¿no? Como en todo lo novedoso. Hay quien lo usa para bien y hay quien lo usa para mal. Y ahí es donde aterrizan los principios éticos y donde empiezan a surgir los intereses sociales por la regulación en estos aspectos. Bien, ¿qué pasa en contraposición a todo esto que se maneja? Bueno, hay un grupo en México que se llama Mexicanos Primeros, que es de la organización civil, que tiene además una plataforma que se llama Monito y que arroja la siguiente información en este año, en el año pasado, perdón, en el 2024, en contraposición a lo que se pretende, ¿no? Los datos de la plataforma, que toma información de las 32 secretarías de educación estatales y de la federal, indican que 45.3% de las escuelas de estos niveles carecen de computadoras y la conexión a una red de internet solo está presente en el 41.7%. Y esa es información de las propias secretarías de educación, ¿no? Entonces quiere decir que la cobertura todavía anda muy por debajo. Entonces, si tenemos estos problemas, ¿cómo queremos correr antes de haber asegurado que caminamos perfectamente? Es decir, hay una invitación a acceder a la inteligencia artificial porque ya es parte de una realidad y que está confrontando esos principios éticos con el uso adecuado de estos implementos tecnológicos y del acceso a estos espacios de información con la cobertura real, ¿no? Que arrojan estas instituciones, estos organismos de la sociedad civil. Continúa esta nota. En México, únicamente 27.7% de las escuelas cuentan con una infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad, como señaléticas en braille, rampas accesibles y barandales adecuados para posibilitar un acceso equitativo a todas las personas. Fíjense, estamos hablando, por un lado, de cobertura, de avances científico-tecnológicos en función de los implementos y la conectividad, pero también dentro de la inclusión y la exclusión educativa nos enfrentamos a estos aspectos. Que las personas con capacidades diferentes o las personas con discapacidad, los estudiantes con discapacidad, no tienen garantizado en sus propias instancias educativas, en sus propias instalaciones, esa infraestructura adaptada para ellos. Si vamos a las normales, a las escuelas normales, no hay rampas. Yo estuve trabajando en una y tuve que confrontar al director académico para que me dejara trabajar por un solo alumno en silla de ruedas en un salón en la planta baja, porque les asignaban salón en el primero o segundo piso y sus compañeros tenían que cargar al compañero de la silla de ruedas para subirlo a los salones. Situación que a mí se me hacía inhumana y absurda. Entonces yo estuve peleando porque me asignaran un salón en la planta baja y el argumento era que por qué iban a cambiar su organización por un solo alumno. Yo les decía, es que tiene que ser así. Ese alumno en silla de ruedas no tiene por qué estarlo cargando a sus compañeros para subirlo al primero o al segundo piso. Si se puede desplazar por las rampas del patio, los pasillos amplios que ya tienen y mover las bancas en el salón donde él entre, pues ya lo estás incluyendo, no lo estás excluyendo con una necesidad primordial que él tenía para que fuera equitativo su acceso.
Acuérdense que la equidad es brindar a cada quien lo que necesita en funciones de derecho de igualdad. De esta plataforma de Mexicanos Primero, a través de su extensión Monito, que así se llama, indica que únicamente 11.5 de las escuelas públicas tienen disponible para sus alumnos material didáctico adaptado a diferentes discapacidades. Por ejemplo, material en braille para personas ciegas o con baja visión, material sonoro para personas con discapacidad auditiva. Bueno, dejen los materiales, la capacitación de los docentes para incluir a estos alumnos en sus planes de trabajo y llevar el ritmo que ellos mismos representan en sus avances a nivel de aprendizaje. La forma más fácil, al igual que sucede con las tecnologías, es excluirlos, es dejarlos a un lado del resto de los grupos y decir, tú te esperas aquí tantito, doy las indicaciones para el grupo en general y después vemos qué hacemos contigo. Y eso yo también lo viví vigilando la práctica de alumnos normalistas en algunos preescolares. Y que la maestra más fácilmente decía, a ver, aquí que se espere tantito y trabajamos con los demás. O andaban con el niño con discapacidad de la mano como para controlarlo y decirte que se espere, primero controlo al resto del grupo y después veo qué hago con él. Entonces aquí sí hay una falta de capacitación para esas adecuaciones curriculares donde los niños con capacidades diferentes pues no nada más tengan los materiales, sino que los mismos académicos, los mismos maestros sean capacitados para no excluir a estos pequeños y a estos niños. En las mismas universidades incluso lo hacen. Yo lo viví con un estudiante en el posgrado, donde incluso los mismos maestros preferían no utilizar estos implementos de apoyo en sus clases. El argumento era el mismo, ¿no? Yo no voy a dejar mis diapositivas por un alumno y preferían no trabajar. Entonces tuve que acudir a personas que tuvieran la disponibilidad de trabajar las clases, porque en ese momento eran presenciales, con únicamente a nivel discursivo, sin apoyos visuales, y después transferir, si había algún apoyo visual, a la infraestructura adecuada por el mismo alumno en nuestras instalaciones, para que se le transfiriera toda la información solamente en un software especial, solamente la parte de los textos, para que su dictador se los fuera proporcionando. Y luego él hacía sus trabajos en la computadora con su teclado braille, nos los mandaba y a nosotros nos aparecía normal, ¿no? Y en ese sentido pudimos generar una conexión, no obligando al alumno a adaptarse a nosotros, sino nosotros adaptándonos a la necesidad del alumno. Y por ahí es por donde no se ha entendido la situación de la inclusión en las instituciones educativas. Bueno. La Secretaría de Economía de Chiapas hace un interesante análisis, otra vez en relación a los usuarios de Internet por país en América Latina en enero de 2024. Y entonces habla de que México ocupa el segundo lugar en millones de usuarios que utilizan el Internet. Pero, como vamos a ver más adelante, estos usuarios en este grupo de entre 2017 a 2022, por rango de edad. Entonces, ¿quiénes son los que más lo ocupan? Por los jóvenes entre 25 y 34 años, es decir, pues, los que están en educación superior, ¿no? Y va disminuyendo la tasa conforme se va decreciendo en edad y también va disminuyendo la tasa conforme se va aumentando en edad. Por nivel educativo, nos maneja este panorama. En primaria, los usuarios son el 20%, hasta el 2022. En secundaria, el 40%, en preparatoria, el 60%,
en licenciatura el 80% y en posgrado, bueno, pues se da la cobertura restante. Entonces, decíamos, ¿cómo va aumentando esta cobertura? Con los años. Supuestamente está un poco más equilibrada entre secundaria y preparatoria, y entre preparatoria y universidad, más baja a nivel primaria, aunque decíamos que la UNESCO sugiere, sobre todo en términos de inteligencia artificial, que estas cifras, estos implementos sean a partir de los 13 años, o sea, en educación secundaria. ¿Por qué? Porque si nos trasladáramos a los procesos de maduración a nivel intelectual de estructuras mentales superiores, los alumnos de 12 años en adelante, 13 años en adelante, ya tienen una capacidad más selectiva en relación a cuestiones y principios éticos y morales. Hay una diferenciación entre lo bueno y lo malo, ¿no? Ya no son tan ingenuos, ya tienen una capacidad racional mayor y entonces ya pueden discernir lo que no sucede con los alumnos de menor edad. Por eso es que hay mucha captación en las redes, y mucho ojo con eso, en las redes sociales, de menores de edad para cometer delitos cibernéticos. Ojo con esto, esa es una realidad. Esta misma Secretaría de Economía hace una proyección de usuarios en Internet en México del 2019 hasta el 2028, contemplada en millones. Aún así, no se estaría rebasando el 80% de la cobertura total, trabajando también la proyección porcentual en población absoluta. Entonces, eso ya se los dejo de tarea. Pero podrían ustedes sacar sus propias cifras de proyección a partir de los miles de millones de mexicanos que hay hoy, a partir de la conectividad que hoy se tiene, pero pues ya vimos las cifras porcentuales según las instancias y los organismos internacionales. Porcentaje de población con acceso a Internet en México del 2019 al 2028. Aquí está proyectando, como les decíamos, el 94.28%, pero esa es la proyección, tomando en consideración los millones de población actual. Tendríamos que hacer las operaciones matemáticas para ver si esta proyección, pues no creo que sea muy certera, o pudiera ser, porque no rebasa los límites de error en términos estadísticos. Y número de usuarios en redes sociales en México en millones de población para el 2028. Esto, ya dijimos con las cifras anteriores, tiene que ver con cobertura, accesibilidad, uso de implementos, medios y recursos en las diferentes instancias. De otra manera, si no hay todavía una cobertura en infraestructura educativa, pues menos la va a haber en estos implementos. O también pudiera suceder que no se alcanza la cobertura en infraestructura educativa, pero el acceso a los implementos se tiene. Y esto es un riesgo porque entonces los chicos están aprendiendo indebidamente a través del acceso a estos espacios de mucha información errónea, falsa o no corroborada científicamente, algunos temas, sobre todo que a ellos les son de interés para su desarrollo personal. Entonces, con esto, con el uso de las redes sociales en los menores de edad, porque sí pueden tener acceso a una información no verídica, a una información que les desvía, o a usuarios maliciosos que captan su interés y pues malogran su desarrollo normal a nivel de procesos de maduración. Por ejemplo, hoy hay un fenómeno a nivel nacional muy severo. En Puebla hemos atravesado estos días por una situación donde jovencitas menores de edad primero se reportan como
desaparecidas o raptadas, y luego resulta que no, que se habían ido con el novio o se habían ido a conocer al amigo que conocieron en redes sociales, a conocerlo en persona, y estamos hablando de menores de edad frente a adultos mayores de 20 años. Incluso se habla ahora de una chiquilla que rescataron de 13 años, que a través de internet conoció a un hombre de 22, la sedujo, tuvo relaciones con ella, la niña está embarazada y bueno, aquí hay una situación tremenda de discusión, porque si tú te vas sobre la víctima a decir, no, pues como dijo por ahí una diputada, que la obliguen a servicios a la comunidad. Sí, pero el problema va desde el cuidado a las casas, ¿no? Porque de otra manera, pues está revictimizando a esa adolescente que de por sí ya tiene un problema tremendo encima. Dejó la escuela, está embarazada, está en una relación sentimental en el que ella misma se introdujo, se forzó, la sedujeron, porque ya dijimos la diferencia de maduración, y a sus cortos 13 años ya tiene un problema mayúsculo en su existir, ¿no? En su haber. Bueno, porque además, pues con el producto en el embarazo, ¿qué va a pasar si no fue una situación forzada? Entonces ahí viene pues otro tema de discusión. Bien. Hace un momento decíamos que cuando se trabaja en la legalidad, en la legislación y en las políticas públicas para querer tener certeza sobre estos aspectos de derechos frente al panorama de los derechos humanos, para hacer reales todos estos derechos, no solo el derecho a la educación, bueno, en este caso es el tema que nos ocupa, pero también estamos hablando del derecho a la inclusión, a la no discriminación, a la libertad, a la salud, etcétera, al libre tránsito, a la opinión, como derechos fundamentales, a tener una vida digna, a trabajar la dignidad del ser humano como pilar fundamental de esos derechos humanos, pues esas políticas tendrían que trabajarse como acciones afirmativas, o bien entendida como discriminación positiva o acción afirmativa, al término que se da una acción que, a diferencia de la discriminación negativa o simplemente discriminación, pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social étnico minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes. Aquí estaríamos hablando de un trato preferencial en el derecho a la educación y un trato preferencial en los avances científico-tecnológicos, en la cobertura, en la inclusión, en el acceso fácil a estos recursos, garantizado por el propio Estado. Pero pues vemos que las cifras no nos dan. ¿Con qué? Con el objeto de mejorar la calidad de vida de estos grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o discriminación de que fueron víctimas en el pasado. Pero, ¿qué pasa cuando esto no se da? Bueno, pues esto se convierte en parte de una secuencia histórica y entonces estaríamos hablando de una perpetuación de la discriminación o de estas acciones que no se dan. Dice, las acciones afirmativas, también denominadas discriminación inversa, implican la utilización de protección especial sobre determinados sectores sociales históricamente discriminados en miras a procurar una solución transitoria que permita garantizar la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque decíamos, no podría verse como grupo discriminado el que no está incluido y se estaría hablando de una exclusión por resultados. Ponía yo el ejemplo de las becas que no existen para los alumnos de las instituciones de financiamiento privado, a diferencia de las becas que sí existen en su carácter universal para los alumnos desde educación inicial hasta educación superior que estudian en instituciones de educación de financiamiento público.
Y entonces dice, pues pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es borrar o hacer desaparecer la discriminación existente en la actualidad o en el momento de su aplicación, corregir la pasada y evitar la futura. Aquí estamos hablando también en términos de previsión y prevención, además de crear oportunidades para los sectores subordinados. Y estaríamos hablando no solamente de igualdad, sino estaríamos hablando de equidad, es decir, tratar de brindar ese derecho a la igualdad a través de proporcionar por necesidades específicas aspectos o acciones o estrategias relacionadas con esas necesidades especiales. Se trata de políticas concretas que sirven al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades y son necesarias para vencer las resistencias al cambio, las dificultades, obstáculos y limitaciones que se levantan por doquier sembradas a diestra y siniestra en el largo y difícil camino hacia una igualdad de oportunidad verdadera. Entonces, aquí todavía hay que trabajar muchísimo, porque de otra manera estaríamos en presencia de lo que se conoce como discriminación por objeto y discriminación por resultados. Y dice precisamente la inteligencia artificial, ahí tienen la liga al final, que la discriminación por objeto es la que se da de manera directa, mientras que la discriminación por resultado es la que se da de manera indirecta. ¿Cuál es la discriminación por objeto? La directa. Cuando el trato hacia la persona es peor que el que tienen otras personas en comparación a lo que se está ofreciendo. Sobre todo aquí mucho ojo en lo que se está garantizando a nivel de igualdad, equidad, inclusión y no discriminación en nuestros marcos legales. Se puede dar por motivo de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Y ojo con esto porque constitucionalmente y bajo la mira de derechos humanos, pues esto no puede existir. Se puede dar por clase social, edad, género, orientación sexual, discapacidad, entre otros. Pues sí, ya vimos cuáles son los panoramas que predominan a nivel nacional, a nivel latinoamericano, en Latinoamérica y el Caribe, y cuáles son todavía los alcances que tendremos que tener, las metas y los resultados que tendríamos que alcanzar para cumplir con esa agenda 2030, pero no solo porque sea un compromiso que la nación adquirió, sino porque a nivel nacional es una realidad el hecho de que todavía tenemos mucha disparidad y muchos alcances no satisfactorios en materia de inclusión. Por ejemplo, esta tesis aislada, está aquí la fuente, y yo la tomo porque pongamos atención al año, viernes 23 de septiembre de 2016, discriminación por objeto y por resultado y su diferencia. Dice, el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación reconoce que esta última ocurre no solo cuando las normas y prácticas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación como categoría sospechosa. Prohibido de discriminación. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Aun y cuando se supone que esto está prohibido y lo estamos viendo del 2016 en una tesis. Desde esta invocación evidente como causa motivadora de la distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta, corresponde con la idea de discriminación por objeto, discriminación directa. No obstante, la discriminación por resultado o indirecta puede ocurrir cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación constituye un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja histórica, justo en razón de esa desventaja, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Es decir, ya no podemos estar pensando en que todavía existe una desproporción en una nación pluricultural como la nuestra. Esa tendría que ser menos que el argumento de discriminación y exclusión, el argumento que debería de procurar que no exista esta discriminación indirecta.
Y si así, la discriminación no solo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo en situación de vulnerabilidad, sino también cuando los efectos de su aplicación les genera un daño de discriminación. Ponía yo como ejemplo mi alumno en silla de ruedas que tenía que pasar la incomodidad de que lo cargaran con toda su silla para subirlo al primero o al segundo piso. Esto no podría seguir sucediendo, no tendría que suceder. Pero aquí déjenme decirle que de todos los académicos que trabajábamos ese ciclo escolar y con ese grupo que fue otra vez regresando de pandemia a las aulas, fui la única que fue a pelear a la dirección académica porque me brindaran un salón en planta baja para que este chico pudiera ingresar fácilmente. Los demás seguían acatando la orden de, pues, yo no me meto, le asignaron la primera planta, le asignaron la segunda planta, que sigan sus compañeros cargando la silla y subiéndolo. O sea, ahí hay un daño discriminatorio perceptible y total. Si esto significa que una ley que en principio parezca neutra podría tener efectos discriminatorios para cierto grupo de personas. Y esto aplica en todos los aspectos de la legalidad y así estaba establecido en su organización interna en su mismo reglamento escolar. La determinación de la discriminación por resultado requiere de un estudio sobre la existencia de la discriminación estructural. Ya vimos las cifras que arroja este grupo de la organización civil en cuanto a cobertura de necesidades especiales con personas con capacidades distintas. No hay, no solo materiales, sino no hay infraestructuralmente hablando las instalaciones requeridas. Así fuera un solo alumno, estas instalaciones tendrían que existir los materiales, tendría que existir la capacitación de los docentes, porque todo esto forma parte de esa decisión infraestructural proveniente incluso de los propios órganos del Estado. La determinación de la discriminación por resultado requiere de un estudio sobre la existencia de la discriminación estructural, repito, y de cómo ésta sustenta la producción e interpretación normativa. Por eso les decía yo que a veces, si no se pone atención a los reglamentos escolares, pues estos mismos infringen la legalidad y lo justifican, sobre todo en las instituciones de financiamiento privado, como el contrato de servicios al que el padre de familia o el adulto está accediendo cuando firma su ingreso este reglamento. Lo dejamos para la reflexión y podría ser otro tema de discusión. Por el momento, pues muchas gracias por su atención y bienvenidos a esta semana de la mujer, la inclusión y la diversidad de la Escuela de Posgrados en Educación Integral. Muchas gracias por su atención. Que tengan buena tarde.